Hola, yo soy Mapa Macías y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero contar cómo me preparé yo para mi examen del IELTS. Yo me preparé con muy poquito tiempo, algo que no les recomiendo, ahorita les doy mis recomendaciones, pero tuve los resultados que esperaba y que necesitaba. Pero sobre todo lo más importante que les voy a mostrar en este video es cómo me preparé de forma gratuita. Yo les tenía prometido este video en Instagram, pero básicamente esta es la tercera vez que grabo este video porque me di cuenta que por la longitud, sí o sí, pues es un video que tiene que ser para YouTube, entonces aquí está. Hoy les voy a contar los dos principales tips que me sirvieron a mí para prepararme de forma gratuita, porque lo hice así y pues digamos como los tips extra dentro de los tips. Lo primero es contarles que a mí me dieron dos consejos para la preparación del IELTS. Uno que me sirvió muchísimo y otro que no me sirvió, ya les cuento por qué. Yo me asesoré de varias personas que ya han presentado este examen, les dije como que me aconsejas y demás. El primer consejo, que es el que no me sirvió, es que pues casi todo el mundo me decía: consigue un tutor, consigue un profesor, haz mentoría, paga una clase, paga clases para prepararte. ¿Cuál era el problema? Que yo no tenía un solo peso. O sea, yo a duras penas tenía para presentar el examen y listo. Pero digamos, otra cosa importante es que también me decían, y es algo que es cierto, que muchas personas hacen, y es: si no te va bien en el primero, si no logras los resultados en el primero, pues puedes presentarlo otra vez. Pero pues una vez más, o sea, si no tenía dinero para una mentoría, para un profesor, para algo así, pues imagínense para presentar el examen otra vez, que pues ya el examen en este momento al menos está bastante costoso, entonces para mí no era una opción. O sea, yo lo tenía que presentar a la primera sin mentoría y que me fuera bien. Entonces era un reto que yo dije: Dios mío, ¿será que esto sí es posible? Y lo segundo, el segundo tip que me dieron, que la verdad es el tip más importante para mí del IELTS, es: tienes sí o sí que preparar la estructura del examen. Hoy, ya después de haberlo presentado y después de todos los tips que les voy a mostrar, estoy 100% convencida que el IELTS solo el 50% es saber inglés. Uno puede ser, de hecho incluso escuchaba con datos de un estudio que incluso los nativos que hablan inglés como primera lengua, como lengua nativa, no alcanzan los resultados ni siquiera superior a 7, entonces alcanzan 6, 6.5, que no son tan buenos resultados, y menos para un nativo. ¿Por qué? Porque no conocen la estructura del examen y no preparan la estructura del examen. Dicen: yo ya sé inglés, entonces yo lo logro. ¿Cómo me preparé entonces yo? Y hoy les voy a dar dos tips. Estos dos fueron los que me dieron, pero yo les voy a dar los dos tips principales que a mí me sirvieron para prepararme en muy poco tiempo de forma gratuita. El primero y el más importante, y la razón por qué este video es un poco extenso, es el mejor de todos. Yo no sé si esto pasa con los otros operadores, pero yo presenté el IELTS con el British Council. El British Council, al menos aquí en Colombia, pero creo que esto es pues porque ellos tienen la misma plataforma. Uno, cuando entra, uno tiene que escoger la fecha del examen, programarla y pagarla. Cuando uno paga el examen, el British tiene dos posibilidades. Una, a la que ustedes pueden acceder ya, que son como unas pruebas gratuitas de las cuatro cosas, tanto listening, writing, reading y speaking. Pero esas son pruebas muy limitadas, son muy poquitas, son como lee esto y practica, básicamente pues muy básico. Y pues para mí no, pues eso es muy básico como para más o menos ver. Pero si uno quiere realmente prepararse, ellos tienen otra herramienta que para mí ha sido lo mejor. Esto a mí nadie me lo dijo porque no sé si es nuevo o algunas personas no lo recordaban, pero este es mi tip para ustedes. ¿Por qué me preparé yo con tan poco tiempo? Porque yo pagué el examen, o sea, yo dije, pues pago el examen ya cuando lo vaya a presentar. Entonces lo pagué muy encima. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que lo paguen mínimo con 15 días de anterioridad. ¿Por qué? Porque el British Council, lo que pasa es que cuando ustedes pagan el examen, les da acceso a una cosa que se llama IELTS Premium. Y IELTS Premium, no me están pagando para que yo diga esto, pero para mí fue lo mejor que me pudo pasar para prepararme. IELTS Premium, y se los voy a mostrar acá, y perdón que se los muestre tan rústico, pero es que yo sabía, yo dije, yo tengo acceso mientras pues haya pagado para el examen. En el momento en que yo presenté el examen, pues ya no tengo acceso, y así fue. Uno tiene acceso desde que paga el examen hasta que lo presenta.
Por eso les digo que lo paguen con mínimo 15 días de anterioridad. Si ustedes quieren prepararse con más tiempo, pues páguenlo con un mes de anterioridad. Bueno, ¿cuál es mi recomendación yo ya habiéndolo presentado? Yo recomendaría prepararse por ahí entre un mes y 15 días antes del examen. Más que eso, no. ¿Por qué? Si ustedes ya tienen el inglés que necesitan para presentar el examen, pues si ustedes no tienen el inglés, sí prepárense con mucho más tiempo. O sea, primero tengan el inglés listo y después se preparan para el examen. Pero prepararse 6 meses antes para el examen hace que a uno pues se le olviden las cosas y que uno se queme literal estudiando. Entonces tampoco vale la pena. Pero eso va en el segundo tip. Pero yo lo que recomiendo es entre un mes y 15 días. Les voy a mostrar, perdón mi grabación rústica, pero les voy a mostrar un poquito de esta plataforma. IELTS Premium lo que les permite a ustedes es que practiquen lo que quieran, cuantas veces quieran. O sea, tanto en listening, en reading, en writing y en speaking pueden practicar. En speaking va a empezar por el más sencillo, digamos. En speaking es un video de una persona que les va a ir diciendo, o sea, pueden hacer un test en la vida real de cosas que les pueden preguntar. Ustedes se graban y se pueden escuchar. Porque esto es tan importante, porque a veces uno habla y dice, lo dije perfecto. Cuando uno se escucha puede ver más fácil los errores. Yo que recomiendo que lo único que sí pueden y si tienen a alguien de confianza con quien puedan practicar es el speaking, pues porque el nerviosismo de hablar frente a alguien, creo que para mí era como lo más, y más pues porque los profesores no pueden reaccionar, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer chistes, lo que sea, el profesor va a estar así. Y puede que ustedes vayan súper bien, pero pues ellos no van a reaccionar, entonces prepararse a eso también es importante. Pero vamos con los otros. Tanto en el listening como en el reading como en el writing hay estructuras. Entonces, por ejemplo, el listening. Les puede salir algo que ustedes escuchan y escriben tal cual la palabra. Les puede salir uno que tienen que parafrasear. Les puede salir uno que aquí les da opciones. Entonces, por ejemplo, el listening les dice ¿qué profesor es el que dicta matemáticas? Y el listening dice, la profesora Marta dicta lenguaje, el profesor Pedro dicta matemáticas, el profesor Julián dicta geografía. Y uno pone, ¿cuál era el B? Bueno, tú. Hay muchos tipos de preguntas. Entonces, aquí les muestro un poco, pero antes de eso, IELTS Premium tiene como 2 puntajes que ustedes van a ver. El primer puntaje que ustedes ven es el puntaje que yo estaba sacando según mis prácticas. Entonces, en la medida que ustedes vayan practicando ahí, les va mostrando si hoy fuera su examen, cuál puntaje sacarían. ¿Eso a qué lo ayuda a uno? A ser realista de, pucha, tengo que practicar más esto o lo que sea. En la mitad, ustedes tienen el puntaje que ustedes quieren sacar. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que si su mínimo, por ejemplo, si es sí o sí tengo que sacar 7, pues que lo pongan en 8. Si tienen que sacar 8, pues que lo pongan en 9. Así ustedes se preparan para un puntaje más alto y su deseado es el mínimo que tienen que sacar. IELTS Premium tiene 2 posibilidades. Está la de práctica y está la de mock test. Son muy parecidas entre las dos, pero ¿cuál es la diferencia? Que con los mock test ustedes pueden hacer literalmente el test de lo que sea que vayan a practicar con los tiempos reales del examen. Una de las cosas más importantes del IELTS es que no es solo la estructura, sino los tiempos. Ustedes van a tener unos tiempos muy específicos. Entonces, por ejemplo, el listening, que eso es lo que menos dura, el listening dura media hora. El audio se reproduce una vez y no se vuelve a reproducir. Lo que entendí. ¿Para qué me debo preparar? Para las posibilidades de que me salga algo, bueno, ya les muestro eso, pero también para si no escuché una respuesta que yo no diga, no escuché, ¿y ahora qué pasa? Y mientras yo pienso, se me pasó otra y se me pasó otra y se me pasó otra. Sino que yo puedo decir, no escuché, listo. Pongo atención a la siguiente. Escribo esto así, listo. Después tengo 1 minuto, 30 segundos para revisar mis respuestas. Eso también es importante porque eso es ese es el 50% de su examen. ¿Qué es lo otro que permite IELTS Premium? Y se los voy a mostrar aquí. Sobre todo con listening y reading. Son los más importantes porque, como ustedes pueden ver, son los que más tipos diferentes de respuestas pueden tener. Entonces, el listening, lo que les decía, puede ser de escuchar y poner tal cual, puede ser de que el audio diga A, B, C y yo acá ponga C, puede ser de completar o de mover, mejor dicho, hay muchas posibilidades y ustedes aquí en IELTS Premium tienen todas las posibilidades y tienen como 200
posibilidades de práctica. ¿Qué fue lo que hice yo? Al menos hacer 3 intentos de cada uno de estos tipos y ver cuáles se me daban mejor y cuáles se me daban peor, para que esos que se me daban peor yo los pudiera practicar más. Con reading pasa exactamente lo mismo. En reading hay como 15 tipos, entonces en reading es los que yo les sugiero que se preparen mejor, y que el segundo tip les va a servir para estos, para los de falso, verdadero, not given, y sí, no, not given. ¿Por qué? Porque estos son muy específicos, sobre todo entre el no y not given, que uno sepa qué es no, qué es not given, qué es false, qué es not given. Pero hay otros que, lo que les digo, también puede ser unas casillas, y según lo que ustedes lean, ubicar o rellenar o merge. Hay muchos tipos, pero también el tipo de reading es diferente. Entonces me puede salir un texto de esto, me puede salir una gráfica, Y en writing también les recomiendo, porque en writing, sobre todo, esto también lo pueden buscar en Google y en otros de IELTS Essentials. Hay muchas páginas que les muestra. En writing hay diferentes tipos de ensayos que a ustedes les van a pedir. Esos sí son solo, creo que 4 o 5, pero entonces está el argumentativo, el de opinión, el de dar 2 puntos de vista. Son como 4 o 5 para que ustedes los revisen y sepan, dependiendo de cómo esté redactada la frase, qué es lo que tienen que poner. Eso es muy importante, además porque el Writing Academics tiene una parte 1 y una parte 2. Entonces en la parte 1, que para eso les sirve IELTS Premium, les puede salir una gráfica, un mapa, entonces para que ustedes no digan, pucha, me salió esto y ahora, o sea, que en el examen nada los sorprenda. Para eso sirve IELTS Premium. Últimas 2 cosas de IELTS Premium. La primera y la más clave, no estoy segura de si hay más de un intento, porque yo lo intenté, el segundo intento era igual al primero, pero clave, tiene un mock test completo que aquí les muestro, ahí les sale, y es no solo con los tiempos reales, sino que les simula listening, reading y writing. Pueden hacerlo. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo hice esto de primeras, es lo más cercano a la plataforma que les va a tocar de la IELTS, y les tiene tal cual, o sea, van a tener los tiempos. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo me aparté un sábado en la mañana y esto fue lo primero que hice. Dije, voy a hacer un test completo para ver cómo estoy hoy. Lo único es que ahí sí dice que les dan email de las respuestas y a mí no me llegó, pero sí les sale cuáles son correctas y cuáles no. Y en mi caso, por ejemplo, yo creía que el listening iba a ser lo más fácil para mí, porque hoy lo digo y me mantengo, los audios del listening de la IELTS son demasiado fáciles. Son muy fáciles. Ellos gesticulan muy bien, pero lo peor que me fue en listening en mi primer mock test. ¿Por qué? Por las reglas y por la estructura. Que si me salió una fecha y yo escribí 24 of October, ese of no va en el inglés, ¿cierto? Entonces, mala respuesta. Era un plural y no le puse la S, mala respuesta. Hubo una, se las comparto, me salió, escuché leather jacket. Yo sabía que era leather jacket, yo dije, es una chaqueta de cuero, sé que es leather, no me acordaba cómo se escribía. Entonces también ahí la ortografía, la gramática, todo esto puede jugarles en contra, porque uno puede decir, sí, yo escuché perfecto que dice leather jacket, pero si no sé cómo escribir leather, toda la respuesta está mal. Bueno, y eso lo van a ir viendo en este IELTS Premium que les cuento. Lo último es que mapa, haz mentorías, haz clases. Y yo decía, oh rayos, ¿cómo hago esto? Pues en IELTS Premium hay clases en las que ustedes se pueden registrar, o lo más maravilloso, están pregrabadas. Entonces si ustedes no tienen el tiempo o estudian en la noche o en la madrugada o lo que sea, pues ven la clase pregrabada y ven los tips que les da el British Council, que pues para mí, qué mejores tips. Entonces, de verdad no me están pagando. Perdón a todos los mentores profesores, pero si en su caso es como yo, que no tenía un peso, este va a ser un tip maravilloso que les puede ayudar. Y voy muy rápidamente con mi segundo tip. Quédense por favor para este segundo tip, porque para mí fue clave. ¿Qué pasa? Que en IELTS Premium ustedes se enfrentan con la estructura, qué tipos de preguntas, Pero estos tips que a uno le cuentan, que yo les estoy contando, como por ejemplo, es un examen de tipo, es un ensayo de tipo argumental, o predice las respuestas. Entonces si dice, mi hija tiene que ir al parque y tiene que llevar Gap, zapatos, chaqueta, entonces ¿qué puede ir en ese primero?
eso para mí, esos tips fueron claves. Esos tips yo los aprendí con un podcast que se llama IELTS Energy 7 Plus. Es este, espero que se vea. Si no, igual yo se los dejo en la descripción. Es un podcast con una persona que se llama Jessica, que ella fue examinadora del IELTS muchos años, y otra persona que se llama Aubrey, que al parecer ha hecho muchos de esos exámenes y le va muy bien y sabe mucho de esto. Ellas tienen otro podcast que se llama All Ears English y tienen una página en la que preparan, pues la gente paga y los preparan para el IELTS. Pero para mí este podcast fue el complemento perfecto. ¿Por qué? Porque ellas ahí dan los tips, sobre todo, por ejemplo, para speaking. ¿Qué palabras debo decir para tener un mayor puntaje? En el speaking les pueden preguntar cosas, o sea, no les van a preguntar nada como de cuál es la capital de Colombia, pero sí les pueden preguntar cualquier tema random. O sea, les pueden decir desde qué opinas del clima en tu país hasta qué crees que es más, o sea, cómo crees que hoy podría el mundo resolver los conflictos internacionales. Al examinador le vale 5 tu opinión o tu respuesta formal. O sea, él no te va a decir, uy, la persona está a favor de la paz. Bien, no. O sea, en realidad uno puede ahí decir lo que sea, así no sea su opinión. Ese es uno de los consejos que van a ver. O sea, por ejemplo, una opinión no necesariamente hay que decir, sí, yo estoy súper de acuerdo, sino que si uno quiere enriquecer más la respuesta, puede decir, hay personas que opinan esto, hay otras personas que opinan esto, yo opino esto. Entonces, todo eso yo lo aprendí en el podcast. Y hay una cosa que ellas enseñan en el podcast. Si les pudiera enseñar, hay una que es de cómo prepararse en 15 días, pero ellas mismas dicen como no se preparen en 15 días, es muy poco tiempo. Pero uno de los consejos que dieron es prepárense por bloques. Entonces, por ejemplo, yo estudiaba un día, solo ese día estudiaba speaking. Entonces hacía speaking en IELTS Premium, buscaba cosas de speaking y escuchaba del podcast cosas de speaking. Otro día solo reading, entonces en IELTS Premium solo reading y así, podcast solo reading. Entonces ustedes pueden ir por categorías, ellas tienen muchos episodios, entonces pueden decir hoy voy a escuchar los de speaking, son súper cortos, y ellas les dan los mejores tips de el examinador va a pensar esto. Cuando tú escribes en tu examen but, no sé, te va a poner 6, pero si tú pones however, te va a subir. O sea, como todos esos tips que hacen que a uno le vaya mucho mejor en ese examen. En mi caso, lo que les digo, yo empecé con un test que hice un sábado y me fue perverso, me asusté, entré en pánico, dije, voy a tirar este examen, ¿qué voy a hacer? Y con IELTS Premium y con este podcast fue lo mejor que pude hacer. Hay cosas en YouTube que también les pueden ayudar, sobre todo para el listening. Yo me vi un video súper bueno en el que decía, te pueden salir nombres, te pueden salir fechas, te pueden salir números, te pueden salir pasaporte, que me pasó en una, por ejemplo, era un número de pasaporte y él decía, ¿cómo era? 8, y yo era H, la letra H, y yo escuchaba 8 por escuchar rápido. ¿Cómo uno se prepara para todo eso? Bueno, etcétera. Entonces esos son mis 2 tips. Perdón si fue muy largo, pero creo que para mí esto fue de verdad clave en tener los resultados que yo quería, con una preparación muy corta, y logré los resultados que yo quería, que yo esperaba a la primera. Entonces, si ustedes también están en esa situación de no tengo un peso, o sea, a duras penas si tengo para pagar el examen, esos son los 2 tips que yo les doy. Igual, ese fue el podcast que yo más escuché, pero en Spotify hay 8,000 y en Apple, bueno, en lo que sea, hay 8,000 podcasts de IELTS, de específicos de listening, específicos de reading. Hay unos que ponen como listenings que uno puede escuchar como para ver, por ejemplo, si me saliera a mí, yo me preparé mucho de eso, entonces si me saliera un listening de vacunas, el tema es vacunas, y me dicen vaccine, surgery, y yo tengo que escribir surgery, sé cómo lo escribiría, o sea, más allá de lo entendería, porque les aseguro que lo más probable es que entiendan, porque de verdad que los audios son fáciles, es cómo escribo esa palabra. Cómo escribo esa palabra, tener en cuenta si es plural, que si es con Z o es con S, que si tiene doble T, que si tiene doble S. Bueno, todas esas cositas los van a preparar. Último tip que no lo pensé, pero fue un tip que me dieron a mí que fue clave.
y que ya están también en el podcast. Una de las cosas más importantes de la preparación es descansar. No pueden estudiar todos los días, a toda hora, en todo momento, porque van a llegar al IELTS y van a tener el cerebro frito. Pero además tienen que llegar bien dormidos, bien desayunados y bien descansados a su examen del IELTS. Tienen que, así les toca con Valeriana, no sé, pero tienen que dormir bien, porque si ustedes no duermen bien y llegan cansados al examen con hambre, esas son cosas que fácilmente los van a distraer. Y el último, que a mí todo el mundo me decía, es posible. Si ustedes ya tienen el nivel de inglés que creen que tienen, es posible. Se puede uno preparar y se puede lograr. Entonces ahí les dejo. Déjenme saber y en los comentarios si tienen otros tips para las personas que vayan a presentar el IELTS u otro examen de este tipo. ¿Qué tips les dejarían? Y cuéntenme si les fueron útiles. Y ya, muchas gracias por ver este video, si lo vieron hasta este punto, y cuéntenme si quieren ver. En Instagram les dejé tips generales para mejorar el inglés, pero cuéntenme si quieren saber algo más. Pero pues ahí les dejo este video, espero que les guste y nos vemos en la próxima, que ojalá no sea tan lejana. Adiós.